Ya podemos empezar. Muchas gracias. Terminaremos con esta parte con control del movimiento. Aparte de la vía piramidal que hablamos, está la vía extrapiramidal, ¿no? Que sobre todo tiene que ver con el mantenimiento de la posición y los movimientos reflejos, ¿no? Como hemos visto, y el origen de los núcleos, eso es en tronco encefálico, ¿no? Y ellos más bien se proyectan o van a inervar a las interneuronas espinales, que es donde entonces van a poder modular la vía que viene entre la primera neurona y la segunda neurona motora, ¿no? Simplemente para recordar, ¿no? Está el tracto vestíbulo-espinal, que tiene que ver con la compensación y movimientos de la cabeza. El tracto tectoespinal, que tiene que ver con la dirección de la cabeza para enfocar las imágenes cuando uno ve, entonces para que realice el cuerpo, el aparato locomotor, los ajustes necesarios. Y el tracto retículo-espinal, que tiene que ver con la posición erguida, ¿no? Ahora bien, entonces estos núcleos regulan el tronco y la postura a través de los músculos axiales. O sea, hay una distribución en esto. Prácticamente todos ellos se encargan del eje, principalmente del eje, ¿no? Y aún todavía hay cierta división entre ellos. Por ejemplo, los núcleos vestibulares sí tienen que ver directamente con el eje, músculos axiales, ¿no? Mientras que los otros se van un poco apartando, pero en términos generales tienen que ver con el tronco en el eje axial, ¿no? Y de la porción proximal de los miembros, sobre todo, por ejemplo, el núcleo rojo, ¿no? Que tiene que ver con el tono de los músculos distales de los miembros, más que distales, porque distal sería la última parte, y de eso casi se encarga netamente la corteza motora primaria como salida. El núcleo rojo más bien es una zona proximal o intermedia, si quieren, como es la cintura escapular. Una mención que es necesario recordar es con respecto al laberinto membranoso que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Para recordar, ahí hay dos órganos, ¿no? Uno, el utrículo y el sáculo, que tienen que ver con la posición estática de la cabeza. Solo informa con respecto a la cabeza, qué posición se encuentra. Si está en este momento vertical, por ejemplo, o si cuando estamos echados en una posición horizontal, ¿no? Informa con respecto solo a la posición de cabeza, pero en estado estático, ¿no? Eso es también debido a la ubicación tanto del utrículo sáculo, un poco en dos orientaciones, tanto vertical como horizontal, en la cual se encuentran y que les permite, digamos, informar. Ahora, y están más bien los otros, los canales semicirculares, que más bien informan sobre el movimiento de la cabeza, posición dinámica. Claro, para esto, estos conductos semicirculares están más o menos ubicados en las tres dimensiones del espacio. El anterior o superior, que vendría a estar aquí, ¿no? El posterior, que está aquí, y el externo. Entonces se encuentran en las tres dimensiones del espacio. Entonces cualquier movimiento que haga la cabeza, uno o más de ellos va a ser estimulado. De tal manera el organismo conoce cuál es el movimiento que se está realizando. Esto es necesario conocer para luego más adelante tomarlo en cuenta. Ahora, estamos a nivel del tronco encefálico, los núcleos. Nos vamos un poco más arriba y ahí encontramos los ganglios basales, ¿no? Que sí tienen que ver con el control superior encefálico del movimiento. Pero ellos lo que hacen es ayudar a planificar y controlar los movimientos complejos, ¿no? Ellos tienen patrones de movimiento, secuencias, ¿no? Y también dirección. O sea, ellos ya lo han aprendido en buena cuenta. Tanto la secuencia como la dirección de los movimientos, eso lo hacen los ganglios basales. Si uno quiere mover la mano o el brazo en este sentido, entonces es ese movimiento secuencial para que los músculos se puedan mover y tengan una dirección, eso corresponde a los ganglios basales, ¿no? Ahora, el núcleo caudado, por ejemplo, participa en procesos cognitivos,
aprende. Por eso que también nosotros podemos aprender los movimientos, y no solo es aprender un movimiento, sino comprendemos por qué hacemos ese movimiento. A pesar que tan rápido o repetitivamente lo hacemos que para nosotros no necesitamos comprender ese movimiento. Nos es tan, digamos, tan rutinario que ya no necesitamos hacer esa comprensión, pero hubo un momento en que sí lo hicimos, ¿no? Cuando uno aprendió a escribir, por ejemplo, esos patrones, y uno tuvo que comprender el tipo de letra para darle también significado. Y entonces eso se aprende. Y se aprende movimientos con eso, se aprende la secuencia. Los artistas, por ejemplo, ¿no? Los que pintan, ese es uno, los que tocan algún instrumento, son movimientos, los que bailan también son movimientos, y eso se aprende. Eso es cognición también. Todo ello para el logro de los objetivos motores, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Esos son los ganglios basales, digamos, su organización. Ellos reciben información de la corteza y también del tálamo, de los dos, ¿no? Entonces comparan la información que viene de la corteza y la información que viene del tálamo. Ahora, el tálamo, ¿qué les está proporcionando? ¿Qué información le proporciona a los ganglios basales el tálamo? Todo lo que está pasando en el cuerpo y hasta inclusive en el exterior, porque por el tálamo pasa la sensibilidad propioceptiva y exteroceptiva. Entonces todo le está informando, inclusive la interoceptiva está pasando por el tálamo. Entonces todo lo que está sucediendo en el organismo, el tálamo le provee esa información a los ganglios, y los ganglios toman en cuenta lo que la corteza está pensando hacer, los movimientos que está ordenando. Entonces integra esa información y le devuelve a la corteza cerebral para que ella pueda hacer los movimientos, los movimientos o las órdenes de manera secuencial, y los movimientos se puedan realizar con continuidad y dirección. Bueno, ahora, ¿cómo funcionan los ganglios basales? A través de circuitos, ¿no? Circuitos donde de hecho intervienen neurotransmisores. Claro, acá sí más bien las cosas son un poco más complejas, ¿no? Se trata de establecer estos circuitos, pero por el momento todavía son modelos simplemente, ¿no? Que ayudan a, digamos, a comprender cómo funcionan, pero por ejemplo, si es que tiene este circuito 1, está en la sustancia negra, todo, pero uno dice, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Para qué movimiento sirve? ¿O qué características o en qué momento del movimiento interviene? Eso todavía no se sabe, pero lo que sí se sabe es que todo lo que hagan ellos, al final llega a la corteza a través del tálamo, que es el único que le lleva información a la corteza, y la corteza va hacia la médula para realizar, para realizar los movimientos, ¿no? Bien, y hay otro órgano que nos falta incluirlo, y es el cerebelo, ¿no? El cerebelo sí tiene que ver con los movimientos, ¿no? Pero el cerebelo es un órgano que compara el proyecto motor del área premotora, ¿no? Y por eso vimos que hay una vía, la córtico-pontocerebelosa, que le lleva la información con el movimiento que se está realizando. Entonces, y el movimiento que se está realizando, claro, eso tiene que ver en músculos. Y en músculos, ¿qué sensores tenemos? Usos musculares, por lo menos, la fibra intrafusal. Claro que lo hemos visto solamente en el sentido de que la fibra intrafusal informa a nivel de la médula a las neuronas motoras, y las neuronas motoras responden, ¿no? O sea, lo hemos visto a ese nivel, pero también la información propioceptiva sube hacia arriba. Y hay dos vías, ¿cuáles son? La sensibilidad propioceptiva consciente y la inconsciente. La consciente llega hasta la corteza, la inconsciente ¿a dónde se queda? A cerebelo. Entonces se queda en cerebelo, y entonces aquí es donde el cerebelo informa, ¿no? Ahora, compara entonces lo que está haciendo o lo que piensa la corteza premotora, y compara con la información que le está viniendo de la periferia. Y entonces, si hay algún error, manda de nuevo órdenes para corregir,
tanto a la corteza motora como al tallo encefálico. Tiene conexión con los dos. Ahora, de tal manera entonces que los movimientos son continuos, tienen intención, bueno, eso lo pone la corteza, pero pueden ser realizados de manera continua, fluida y de manera, sí, simétrica, podría mencionarse, ¿no? Y, por ejemplo, estas son pruebas fáciles que se hace simplemente para ver si el cerebelo o hay algún compromiso cerebelar. No, simplemente al paciente se le dice que se toque la nariz con ambas manos y se le hace así, ¿no? Que haga esto, ¿no? Entonces, si uno ve esos movimientos y hay coordinación, entonces significa que el cerebelo está bien, al menos una de sus funciones. Porque, digamos, cuando hay dismetría, claro, no acierta o tiene que hace movimientos, inclusive la vista le ayuda a corregir. Cierre los ojos, entonces ahí es donde hace la prueba, se hace la prueba, ¿no? Para ver si en verdad es el cerebelo el que está afectado, ¿no? Ahora bien, sí, hay una coordinación entre el cerebelo y la corteza, ¿no? El cerebelo recibe los impulsos de intento de iniciar el movimiento voluntario, prácticamente contrae el músculo esquelético desde la corteza, ¿no? Recibe información de la posición del cuerpo a través de los propios receptores, y no solo del cuerpo, sino del laberinto, porque integra la información de los núcleos vestibulares que le llega al cerebelo, ¿no? Y también compara la propiocepción. Entonces el cerebelo sí tiene una concepción de todo el cuerpo entero y también de la cabeza, y compara. Y entonces hace una comparación y tiene una idea de cómo están todas las partes. La sensibilidad propioceptiva generalmente solo es cuerpo, pero alguien tiene que formar de la cabeza, por eso está el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Y dependiendo de la posición de la cabeza, el resto se va a adecuar, si no perdemos equilibrio. Entonces, si no tuviéramos el utrículo, sacro, conductos semicirculares, la información propioceptiva no tendría sentido, ¿no? Entonces, el cerebelo es el que hace esa integración y eso lo envía a la corteza cerebral cuando se intentan los movimientos, ¿no? El córtex cerebral compara las órdenes de la corteza con la posición de los músculos, ¿no? Integra la información y ajusta las contracciones musculares para llevar a cabo el movimiento enviando la información al córtex cerebral. Entonces el cerebelo da orden, sí, también, y el cerebelo modula y ajusta los movimientos. Bueno, el cerebelo ustedes ya lo conocen, ¿no? Anatómicamente lo han visto por arriba, por abajo y todo lo demás, pero nos interesa esta parte fisiológica. Resulta que el cerebelo ha tenido también una evolución, ¿no? Dependiendo también de los movimientos que hemos ido adquiriendo y las capacidades de movimiento que hemos tenido. Claro, lo primero que ha tenido que hacer el hombre, lo que ha hecho es pararse. Entonces se ha debido de crear todo un conjunto de órganos para que eso sea factible. Y el cerebelo empieza con eso, ¿no? Y entonces la primera parte en aparecer del cerebelo es el arquicerebelo o archicerebelo, y que actúa mucho con los vestíbulos, ¿no? Utrículo, sáculo. Entonces, claro, nos hemos puesto de pie, cierto, pero ha sido necesario todos estos, que evolucionen todos estos órganos, ¿no? Entonces, si no hubiera conductos semicirculares, utrículo y sáculo, no caminamos como caminamos de esa manera, ¿no? Entonces, toda esa información alguien tiene que trabajarla, ¿no? Y el arquicerebelo sí tiene que ver con el control del equilibrio y movimiento postural, y por lo tanto tiene que ver con el tono extensor, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El hecho de que para pararnos hemos tenido que echarnos para atrás. Entonces, los músculos del dorso tienen que contraerse. Entonces, todo eso tiene que desarrollarse, y para eso está primero el arquicerebelo. El arquicerebelo recibe información de los ganglios vestibulares, de los núcleos vestibulares, ¿no? Y se proyecta al arquicerebelo. Ahora, ¿qué parte del cerebelo es el arquicerebelo? Claro, porque debe haber una
una correlación con la estructura. Tiene que ver el flóculo y el nódulo. Esta parte de acá es el arquicerebelo. Ahora bien, sí, ¿qué se llama? Va hacia la corteza cerebral y a diferencia del cerebro, todas las órdenes que da el cerebelo solo salen a través de sus núcleos. Entonces va a la corteza trabaja y cuando quiere salir envía al núcleo, a uno de sus núcleos, en este caso al núcleo fastigial. Y entonces tenemos que del núcleo fastigial salen las fibras hacia afuera, las fibras eferentes, formando, por ejemplo, la vía fastigio reticular, la fastigio vestibular. Claro, tiene que regresar al vestíbulo, y de hecho regresa a los núcleos vestibulares, porque hay una conexión de vestíbulo a corteza, ¿no? La vía extrapiramidal, vestíbulo espinal. Por eso el cerebelo no va directamente a los músculos, lo hace a través de la vía vestíbulo espinal, pero para eso tiene que salir, y sale a través de la vía fastigio vestibular, ¿no? Ahora bien, entonces sus núcleos efectores son el vestíbulo y también la sustancia reticular. Luego tenemos la siguiente parte, que es el paleocerebelo que aparece, o el espinocerebelo, ¿no? Que tiene que ver con el sinergismo muscular y el tono muscular. Modifica y refina las cargas de impulsos nerviosos de los núcleos centrales, ¿no? Esos núcleos que habíamos mencionado, que están en el tronco encefálico. Y también provee un control de retroalimentación de los movimientos distales. No los deja solo, ¿no? Para eso, el paleocerebelo necesita tener información y eso la capta a través de la sensibilidad propioceptiva, inclusive el tacto, presión, que es exteroceptiva, ¿no? Esa información la obtiene a través de la vía espinocerebelosa, cuneo-cerebelosa, del núcleo sensitivo del quinto par craneal de la cabeza, de los núcleos reticulares y de la oliva. Claro, ahí estaba comprometida la oliva. Solo que la oliva, ¿de dónde tiene información? Todos ellos van a dar información a la corteza cerebral, y la corteza cerebral entonces va a integrar toda esta sensibilidad y va a salir a través del núcleo fastigial y el núcleo interpósito, conocidos como el gloso y el emboliforme. Y entonces sale la vía globoso emboliforme, por ejemplo, rubral, va al núcleo rojo, ¿no? Y sí, también tiene la salida por la vía retículo espinal al núcleo rojo, al tracto tegmental central, a la oliva vuelve también y va al tálamo, y al tálamo va a la corteza. Entonces ya tiene, digamos, conexión con la corteza cerebral. Pero eso es para ver el sinergismo muscular y modificación y refinación de los movimientos que se está realizando, ¿no? Porque el último en aparecer es el neocerebelo o pontocerebelo. Claro, su nombre ya rápidamente uno hace que se ubique. Él no se preocupa de la parte inferior, sino de la parte superior. Tiene influencia sobre la corteza motora, da lugar a que los movimientos tengan una secuencia suave, ordenada, ¿no? De los movimientos musculares o contracciones, planifica, secuencia y cronometra los movimientos complejos. O sea, este movimiento que ponemos como ejemplo es bastante complejo, aunque no nos parezca que es una cosa tan sencilla, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquí el neocerebelo es el que está interviniendo. Ahora bien, de la corteza tiene información, tanto en la corteza frontal, de la parietal, la temporal y aún de la occipital. Tiene información. Y va por el tracto córtico-póntico para controlar los movimientos volitivos, o sea, lo que uno desea hacer, ¿no? Que es tanto para hacer como los que ya se están realizando. Recibe fibras del tecto cerebelosas, tanto visual como auditiva. Sí, por ejemplo, si uno escucha un sonido intenso y le llama atención, hace eso rápidamente para mirar y voltear. Pero eso ha necesitado, como una especie de reflejo, porque el hombre ha aprendido que cuando hay un sonido intenso es peligro.
claro, se le venía la montaña encima, ¿no? Entonces tenía que correr. Entonces, y esos reflejos lo tenemos, un sonido intenso y rápidamente volteamos donde es, ¿no? Y eso significa ajustes, y muchas veces eso no lo hacemos de manera voluntaria. Claro, los curiosos sí, ¿no? Eso sí voltean, pero el otro es exacto reflejo. La vista también, o sea, nos guía en cuanto a ciertos movimientos, y sobre todo cuando ponen en peligro. Entonces, sí hay reflejos tanto visuales y auditivos en las que, digamos, el cerebro participa para los movimientos reflejos, ¿no? Y también está la oliva inferior, ya dos veces ya que nos vamos cruzando con la oliva inferior. Va a la corteza y de la corteza integra toda la información y sale a través del núcleo dentado, la vía dentotalámica. Pero también sí va al núcleo rojo, porque el núcleo rojo también tiene que ver con los movimientos finos, digamos, pero también reflejos. Hacer esto, por ejemplo, cuando uno quiere evitar algún, digamos, un daño, esta parte tiene que ser fijada, ¿no? O cuando hace eso, entonces, por eso el núcleo rojo tiene que tener información y claro, va al tálamo y de ahí a la corteza motora primaria, ¿no? Para que se hagan los ajustes. Entonces, de esa manera el cerebelo participa, ¿no? En tres movimientos. Uno es para mantenernos de pie. Dos, básicamente para coordinación de los movimientos y mantener nuestro tono. Y finalmente para los movimientos finos, ¿no? O sea, son tres cosas que el cerebelo hace en cuanto al control del movimiento. Muy bien, de todo lo que hemos hablado, ¿puede haber alteraciones? Sí, hay alteraciones en el movimiento y eso se llama disinesias. No son trastornos del movimiento por lesión o enfermedad de los ganglios basales, por ejemplo, ¿no? Y hay, claro, dos tipos de disinesias. Cuando disminuyen la capacidad de movimiento, son las alteraciones hipocinéticas, ¿no? Y en ellos está la asinesia, que es la pérdida del movimiento espontáneo o dificultad para iniciarlo, ¿no? Esto se debe a una interrupción de las fibras nigroestriadas del circuito córtico estriado tálamo. Ahí hay un problema, ¿no? Y la bradicinesia, que es más bien movimientos lentos, anormales. Esto también está a cargo de esta vía, la córtico estriado tálamo. Y las hipercinesias, que sí son bastantes, ¿no? Claro, algunos sí los podemos considerar como disinesias, pero otros no tanto tampoco como las fasciculaciones, ¿no? Que son contracciones pequeñas de unidades motoras fasciculares o de fascículos musculares, pero que no tienen intención. Por ejemplo, alguna vez el párpado empieza a hacer esto. Eso es una fasciculación. O pueden ver de repente por el frío o alguna circunstancia, uno ve que ciertas partes del músculo empiezan a contraerse. Eso son fasciculaciones. Claro, y eso no solamente significa una disinesia, un problema de control del movimiento. Puede ser simplemente el frío, por ejemplo. Una intoxicación, una acidosis, por ejemplo, causa ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, no vamos a decir que una fasciculación es un problema de estos ejemplos, ¿no? La rigidez, que también es otro, ¿no? Sí puede haber una rigidez, sí que, por ejemplo, hay un aumento del tono, ¿no? Entonces, hay un entumecimiento o inflexibilidad por contracción sostenida muscular. Pero sí es cierto, por ejemplo, puede suceder eso si hay una irritación de los vestíbulos, ¿no? Pero también puede ser causada por otras condiciones. El frío también es otra forma, ¿no? Que nos entumece y hace que estemos rígidos, ¿no? El temblor, que más bien son movimientos regulares de pequeña amplitud con contracciones alternantes de músculos antagonistas, ¿no? Puede ser en reposo, ¿no? Entonces, cuando es en reposo, hay lesión de cuerpo estriado. Cuando es intencional, está en reposo y tiembla, ¿no? Pero cuando se mueve, desaparece. Entonces, es cuerpo estriado el que está en problemas. Pero está en reposo y no hay movimiento, y cuando trata de hacer el movimiento aparece el temblor, más bien es un problema cerebeloso, ¿no? Las mioclonías, que son contracciones súbitas, potentes, aisladas, repetitivas o rítmicas, ¿no? Claro, por aquí no se ve. Antes en Arequipa había un señor que vendía lotería y tenía este problema, ¿no? Uno iba a verlo y tenía estas contracciones que eran súbitas, potentes, no podía controlar, ¿no? Es una lesión de la parte ventral del tálamo, por ejemplo. Los movimientos distónicos, que son contracciones sostenidas,
que producen posturas o giros anormales del cuello, tronco, las extremidades. ¿Ustedes bailan rap? Ya, esos movimientos más o menos son distónicos. Claro que ellos lo hacen de manera voluntaria, pero uno lo ve y sí está, porque mueven la cabeza, hace sus movimientos, sus giros, y son contracciones más o menos sostenidas, no son fluidas como en otros bailes, ¿no? Entonces, sí, son distónicos. Claro, no creo que estén con lesión de cuerpo estriado, ¿no? Pero en estos pacientes sí hay. Está la corea, que son movimientos involuntarios, rápidos, entrecortados e irregulares de extremidades y músculos faciales, o sea, son en los extremos, ¿no? Movimientos de lanzamiento hacen, por ejemplo, este movimiento hacen, ¿no? Hacen esto, ¿no? Ese es por lesión del putamen, ¿no? La atetosis, movimientos de retorcimiento, lentos, continuos, tipo contorsión de la musculatura proximal y distal, en especial de manos y pies. Acá también tenemos, sí, ese modelo de baile nos puede ayudar, ¿no? Son lesiones del globo pálido. Está el balismo y el hemibalismo, ¿no? Que son movimientos violentos, inquietos, oscilantes, intensos, irregulares, debido a una contracción de la musculatura escapular y pélvica. El problema es entonces en las cinturas, ¿no? Lesión del globo pálido. Estamos en el hemibalismo, ¿no? Movimientos violentos, etcétera, que es lesión destructiva del núcleo subtalámico. Están los tics o espasmos de hábito, que sí, pero más que un problema de centros de control, son problemas psicológicos, ¿no? El guiñar el ojo, por ejemplo, y otros movimientos, ¿no? Que dan lugar, inclusive esas sacuditas de cabeza, que si uno se da cuenta, eso se presenta cuando la persona está tensa o tiene algún problema, ¿no? Recién se presenta. Sí, son problemas psicológicos, ¿no? Y la caticia, ¿no? Que, por ejemplo, que es una incapacidad generalizada para mantenerse quieto con un movimiento constante de las extremidades. Es ese niño que no quiere sentarse, se mueve todo y está molestando al compañero, le quita el lapicero, le quita todo y no puede estar quieto, ¿no? Claro, eso puede ser considerado una caticia, ¿no? Inclusive ¿cómo le llaman los profesores eso? Hiperkinéticos, ¿no? Entonces, claro, no es tanto un problema de los centros de control motor, ¿no? Puede ser causado, por ejemplo, por ciertos fármacos como las fenotiacinas, y también se puede presentar en los adultos mayores, ¿no? Entonces, también serían una disinencia en cuanto como movimiento, pero no como alteración de los centros de control de movimiento, ¿no? Listo, muy bien, con eso terminamos con esta parte que faltaba. ¿Cuántas personas ven ahí? Si ustedes, viendo esa figura, mueven los ojos en este sentido, lo que va a causar es que la visión y todo va a tratar de integrar, porque en nuestro concepto solamente hay dos ojos y hay una boca. Entonces, y es como que el sistema está percibiendo mal y va a tratar de enfocar y trata de buscarlo, ¿no? Y no lo logra integrar porque la figura es de esto. Y entonces eso como que varía, ¿no? Pero ese problema lo van a ver con la visión más bien, ¿no? Cómo se integra la visión. Ya, ese fue el tema que faltaba. Ahora este es el tema del día. Listo. El ciclo circadiano. El ciclo sueño-vigilia. Bien, claro, seguimos con la idea. Somos unos seres visuales y el comportamiento entonces que realiza el organismo y su control tiene un ciclo circadiano de 24 horas, ¿no? Entonces nos guiamos para esto de la luz. Hay un momento de luz, hay otro momento de oscuridad y el organismo en base a eso va ajustándose, ¿no?
Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, este tipo de ciclo, y vamos a ver que el organismo tiene diferente comportamiento a diferentes horas. Si empezamos a las 0 horas o 12 horas, 0 horas, ¿no? ¿Y qué tenemos? Ah, no, acá estaría 0 horas, ¿no? Acá tenemos 0 horas, ¿no? Desde las 0 horas a 2 de la mañana hasta las 4 es donde nos viene el sueño profundo, ¿no? La máxima profundidad de sueño, ¿no? Es a la madrugada, a partir de las 3 de la mañana, todo, donde la temperatura, no, ya fue bajando, ¿no? Pero todavía había calor, pero acá ya empieza a bajar al mínimo de temperatura corporal. Por eso es que a esta hora sí tenemos que estar abrigados, ¿no? Porque uno hasta esta hora, hasta la madrugada de la primera hora, puede ser todavía como valiente, ¿no? No pasa nada. Pero después sí, en la madrugada, y ahí es donde se congela la gente y muere por hipotermia, ¿no? Sobre todo cuando está bebiendo alcohol, ¿no? Entonces, esta es la hora más grave. Y a partir de las 6 de la mañana, por ejemplo, empieza a elevar la presión arterial. Hasta acá la presión bajó, ¿no? Y empieza a elevar la presión, ¿no? Hay la finalización de la secreción de la serotonina, básicamente, porque ya hay luz. Los movimientos intestinales un poco que empiezan a aumentar, porque estaban tan bien detenidos. A eso de las 8 a 9 de la mañana hay la máxima secreción de testosterona, y no solo de testosterona, sino de glucocorticoides, porque es la hora donde más estamos tensos. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, y etcétera, hay que llegar temprano, y que hay cosas por hacer. Eso nos llena de estrés, y eso, para poder soportar eso, sale el cortisol, y el cortisol nos ayuda a mantener y controlar el estrés. Y más o menos a las 10 de la mañana es donde tenemos el máximo de alerta. No significa que por acá no hubo, ¿no? Sí, pero ese es el máximo de alerta, ¿no? Y si se mantiene así esta actividad más o menos hasta las 12, 14 horas, ¿no? ¿Qué se llama? A las 2 de la tarde es la máxima coordinación, o mejor dicho, es donde se da más la coordinación motora. ¿Por qué creen que hasta los partidos de fútbol se hacen como a esta hora? No los hacen a las 10 de la mañana, porque uno dice, pues no, a las 10 de la mañana, ¿no? En un partido de fútbol, al menos los grandes partidos, ¿no? Lo hacen en la tarde, ¿no? A partir de eso, la velocidad de respuesta es la máxima, ¿no? Hay la mayor eficacia cardiovascular, hasta ahora más o menos la máxima fortaleza muscular, o sea, no por gusto eligen estas horas para las competencias, ¿no? A las 16 horas o 18 horas con 30 la máxima presión arterial, ¿no? Y a las 7 la máxima temperatura corporal. No, claro que acá más bien el medio no nos está favoreciendo, porque resulta que a esta hora está haciendo más frío, ¿no? Entonces, bien, empieza a las 9 horas la secreción de la melatonina, empieza a disminuir los movimientos, y entonces empieza a disminuir la temperatura corporal, el metabolismo empieza, ¿no? Y sigue ese ciclo. Ahora bien, todo este ciclo depende de la luz y de la oscuridad, ¿no? La luz tiene un efecto inhibitorio, lo que vamos a ver después, viene de la retina y todo lo demás, llega al núcleo supraquiasmático, ¿no? Que es el oscilador circadiano, y que llega a través del sistema parasimpático a la glándula pineal. Y en la glándula pineal, ahí es donde se produce la secreción de la melatonina, de manera circadiana. Ahora, si uno ve acá, por ejemplo, este sería el día y la noche. Y aquí está la concentración de melatonina y las horas. Y uno rápidamente ve que en la noche es la máxima secreción de melatonina, ¿no? Y en el día es la menor disminución de secreción de melatonina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay luz, eso capta la retina, va por el quiasma óptico, eso se proyecta al núcleo supraquiasmático, a los núcleos paraventriculares, y del núcleo paraventricular llega al sistema simpático, y al núcleo parasimpático de los cuerpos geniculados superiores llega hasta la glándula pineal, ¿no?
En la glándula pineal, cuando hay luz, inhibe a la enzima N-acetiltransferasa y la síntesis de melatonina se interrumpe, queda bloqueada, y eso es durante el día, ¿no? Ahora, durante la noche, entonces ya no hay luz, empieza a disminuir la luz y toda esta vía que al final inhibe a esta enzima empieza a desaparecer, entonces empieza a aumentar la síntesis de melatonina. Ahora bien, entonces, la melatonina sí es una hormona que es liberada por la glándula pineal y que se secreta en la noche, debido a que la oscuridad no inhibe su síntesis. Claro, y la melatonina tiene varios efectos en el organismo, ¿no? Por ejemplo, es antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico, antilipidémico. Claro, hoy en día la melatonina se está tratando de utilizar para obtener efectos beneficiosos, ¿no? Todavía es de manera experimental, inclusive hay hoy en día hipnóticos derivados de la melatonina. Entonces, se tiene hoy en día, pero todavía eso está a un nivel de prueba, digamos, a pesar que ya está en el mercado, pero todavía sigue en prueba, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué tenemos? Que aquí, los efectos que, o uno puede deducir rápidamente, ¿no? Si hay melatonina vamos a dormir, y prácticamente ella sería la responsable de ese comportamiento del ciclo circadiano en el ser humano. Si hay melatonina vamos a dormir, ¿no? Y eso va a controlar a todo el organismo también para que tenga el comportamiento que más o menos hemos ido describiendo, ¿no? Ahora, entonces, el ritmo de secreción de la melatonina está regido por la luz del día, entonces por un fotoperiodo, ¿no? Ahora, esa secreción de melatonina cambia, no es constante, cambia, por ejemplo, según las estaciones también. Por ejemplo, en el otoño e invierno aumenta la secreción de melatonina. ¿Y por qué? Porque simplemente las noches se hacen más largas. Y más bien en primavera y verano hay menor secreción de melatonina. También lo mismo, ¿no? Los días son más largos. Ahora, por ejemplo, los animales que hibernan, ellos sí tienen un comportamiento diferente en secreción de melatonina, porque invernan inclusive meses, 3 meses, 4 meses invernan, ¿no? Y por eso se van también a lo profundo de una cueva, de un cubil, y están en oscuridad, ¿no? Ahora, también la secreción de la melatonina cambia con la edad, ¿no? Por ejemplo, la melatonina, ese ciclo de secreción se va a ir estableciendo lentamente, no es que nacemos ya y de esa manera funciona. Por ejemplo, la máxima secreción de melatonina que se da en estos ciclos es entre la edad de 3 a 5 años. Disminuye en la pubertad porque si comparamos al niño y al puber, ¿quién tiene mayor actividad? No, mejor dicho, más actividad social o ambiental. El adolescente, claro, y duerme menos. El niño duerme más, definitivamente, ¿no? Se estabiliza más o menos a los 30, 50 años, que viene a ser el ciclo, y más bien tiende a desaparecer en la vejez. Por eso que los ancianos casi no duermen, o su sueño es bien entrecortado, no es un sueño continuo, ¿no? Ahora bien, la melatonina también se ve influenciada por ciertas hormonas, ¿no? Y también afecta la secreción de las hormonas. La melatonina es aumentada, por ejemplo, cuando aumentan las gonadotrofinas y aumento de las hormonas gonadales, ¿no? Y disminuye antes de la ovulación, ¿no? Y tiene una interrelación con la glándula pineal, con la adenohipófisis, la tiroides, el páncreas, la médula. La adenohipófisis, por ejemplo, da lugar al ciclo de secreción de la hormona, el cortisol. Él tiene un ciclo, entonces coordina con él. Las hormonas gonadales, y sobre todo la testosterona, también tiene un ciclo, ¿no? Y entonces se van
se van estableciendo. Aún el páncreas, ¿no? El páncreas endocrino, la secreción de insulina, por ejemplo. Claro, nosotros somos animales que comemos 3 veces al día, o comíamos 3 veces. Pero indudable es, no indudable, lo más fijo hoy en día es el desayuno y el almuerzo. Claro, el almuerzo ahora ya tampoco no es a las 12. ¿A qué hora almuerzan? Claro, pero sigue existiendo el almuerzo. La cena, ya no hay cena. Muchas veces ya no hay cena. Un té, un café o algo muy ligero, ¿no? Entonces, claro, eso está cambiando, pero digamos, cuando era bien marcadito eso, y como que el páncreas ya empezaba a secretar insulina todo, o estaba más dispuesto para hacerlo, ¿no? Ahora está cambiando eso por el comportamiento, ¿no? Como mencionamos, la médula suprarrenal también está afectada a la secreción de las hormonas. ¿Qué hormonas secreta la médula suprarrenal? Ya, esas mismas, ¿no? Y también resulta que aumenta la melatonina en mujeres después de hacer un ejercicio intenso. Habría que ver, después de un ejercicio intenso, en caso las mujeres, ¿duermen o no duermen? Sí, se van a dormir. Claro, dicen, estoy cansado, estoy relajado. Sí, y se duermen. Pero hay una buena secreción de melatonina que las arrulla, ¿no? Ahora bien, la melatonina actúa a través de receptores de melatonina, ¿no? Que dan lugar a su mecanismo, son receptores ligados a proteínas G. Ahora bien, hay 2 grupos de receptores de melatonina, los neurales de alta afinidad y los neurales de baja afinidad, y estos son de alta afinidad. Alguien se equivoca acá, este es de baja afinidad. Eso se encuentra en el núcleo supraplasmático, en el hipotálamo medio basal, en el área preóptica que regula la reproducción, por ejemplo, la capa plexiforme extrema de la retina, que tiene que ver con la visión y la adaptación a la luminosidad ambiental, la corteza cerebral y la corteza en el tálamo donde se encuentra, que tienen que ver, por ejemplo, con los efectos hipnóticos de regulación ciclo-sueño. Por eso es que si nosotros nos apagamos todo y estamos en oscuridad, tendemos a dormir. No, pero claro que no solamente es el único, sino que no hay estímulos. Si no hay estímulos, dormimos, ¿no? Los no neurales de alta afinidad en la porción tuberal de la hipófisis para la secreción de gonadotrofinas y prolactina, y están también a nivel de las arterias cerebrales para regulación cardiovascular y temperatura. Bueno, esto va a determinar entonces que haya un ciclo, el ciclo de sueño-vigilia que le llamamos, ¿no? Y sí, claro, en estado de vigilia estamos despiertos y todo lo demás, luego viene el sueño. Y el sueño, hay 2 tipos de sueño que habíamos mencionado anteriormente, el sueño REM y el sueño no REM, ¿no? El sueño REM por el movimiento rápido de los ojos y sueño no REM sin movimiento rápido de los ojos. Y se van a alternar a lo largo de la noche, o cuando dormimos, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, un ciclo de sueño que más o menos es de 7 u 8 horas, ¿no? Que es lo aconsejable para todos que podamos dormir 8 horas, en ese tiempo se van a alternar tanto el sueño no REM como el sueño REM. Pero como ustedes pueden ver en este esquema, uno se va dando cuenta que durante el sueño, durante ese periodo de sueño, el sueño no REM cada vez es más corto y menos profundo. Mientras que el sueño REM es corto al comienzo, pero empieza a extenderse con respecto a los ciclos, ¿no? Y digamos aquí, el sueño REM y despertamos, ¿no? Ahora bien, esto está también en relación con la actividad cerebral. El cerebro sí es prácticamente sí es un órgano, pero que funciona a través de potenciales de acción y todo lo demás que hemos dicho. Entonces es eléctrico, ¿no? Y se puede medir la actividad eléctrica del cerebro, sí, se puede medir a través del electroencefalograma. Y se ve el ritmo que tiene el cerebro como actividad eléctrica, ¿no? Entonces, durante la vigilia, cuando está despierto, el cerebro es activo, ¿no? Tiene un registro de ondas beta
que son de alta frecuencia y baja amplitud, y es descoordinado. No coordinan las diferentes partes de la corteza y todo, no coordinan. ¿No? Y cada uno trabaja por su parte, y esa es la forma normal. Entonces, el ritmo de la corteza cerebral es no coordinado, ¿no? Es de baja amplitud y alta frecuencia, y eso se ve acá en esta onda, ¿no? Y ese es el ritmo beta. Cuando uno cierra los ojos, ya nos vamos, se establece un ritmo alfa. La diferencia es que hay un poco más de amplitud, pero todavía sigue siendo de alta frecuencia, ¿no? Cuando entramos al sueño REM, el sueño REM tiene la misma característica que el estado de vigilia, tiene un ritmo beta. Hasta ahí, entonces, digamos, con actividad cerebral. Entonces, ¿qué resulta? Que el sueño REM, la corteza cerebral está trabajando, no tan igual que en estado de vigilia. Luego entramos al sueño no REM. En el sueño, no REM. Y el sueño REM tiene 4 fases, de la parte más superficial al sueño más profundo. Y claramente uno se va dando cuenta, ¿no? Cómo son las ondas, ¿no? Sí, acá es de alta frecuencia, baja amplitud, pero empieza a aumentar la amplitud conforme vamos profundizando el sueño y la frecuencia disminuye. Entonces, en el sueño, en la fase 4 del sueño no REM, que es el más profundo, la actividad de la corteza cerebral es de baja frecuencia y amplia amplitud, ¿no? Pero tampoco hay coordinación. No hay coordinación. Si en algún momento, en cualquier sueño REM, no REM o vigilia, coordina la corteza cerebral, se vuelve coordinador, un ataque epiléptico, ¿no? Y los ataques epilépticos son eso, una coordinación. Alguien ha iniciado la coordinación, que es el foco, y dispara a toda la corteza y toda la corteza se pone de acuerdo. Problemas, convulsiones, epilepsia. Listo, continuaremos. Hasta aquí llegamos, pero no sé